Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola. Estamos juntas. Psst, psst. Ya es hora. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto episodio de Ya es hora, muy contenta, muy bien acompañada. Yo soy Penny Oliva y estoy obviamente con Ale Márquez Abella, extraordinaire cineasta. Hola, ¿cómo estás, Ale? Hola Penny, aquí en nuestro último episodio un poco triste. Ya porque sé. te voy a extrañar y voy a extrañar mucho nuestras conversaciones. Ya sé, esta temporada está por finalizar, pero la verdad es que estuvo muy buena. Hemos hablado de muchas cosas y para nuestro último episodio obviamente teníamos que tener una invitada magnífica, de oro, estrella, extraordinaire, también Fernanda Solórzano, crítica de cine. Gracias por acompañarnos, Fer. No, bueno, gracias triples, primero por permitirme platicar con ustedes, las admiro, cada una por separado, me encanta el proyecto que están haciendo. Es un honor estar aquí, me gusta mucho la idea de estar en el último episodio, porque bueno, por un lado siento que ya no voy a poder aportar nada a todo lo que han dicho sus invitadas previas, así que el reto está alto, pero bueno, me encanta compartir la clausura y pues que podamos platicar de temas que nos importan y nos afectan a todos, y que está súper vivo el debate y a veces se descarrila, y no que nosotros la vayamos a encarrilar, pero vamos a intentar un poquito pues aterrizarlo. Creo que esa es un poco la intención, ¿no? Sí, la intención siempre de este podcast, nos gusta decir a Ale y a mí, es desconfundirnos, aunque sea un poquito, ¿no? Entre nosotras, y hacernos las preguntas que nos carcomen, que no nos dejan dormir a veces en la noche, y que a veces después de estar en un ratito en redes sociales te dejan como, ¿qué está pasando? Y que yo sí siento que bueno, por lo menos en mi experiencia, espero que en la de los escuchas que tenemos también, porque si no, qué fracaso, pero en mi experiencia sí he ido como viendo un poco la luz, o sea, como que empezamos hablando de mirada femenina, término que ahora detesto, ¿no? De perspectiva de género, o sea, estas cosas que son un poco ambiguas, y creo que hemos ido avanzando, hemos ido descubriendo más cosas, ¿no? Bueno, por lo menos yo siento que para mí ahora este tema quizás tiene que ver más con una apertura en la mirada, con un poco de abrir el rango, permitir que otras cosas entren y que digamos el canon permita que la luz entre a otros espacios, ¿no? Sí, algo que le decía a Ale cuando me invitó y que quiero decirte ahora a ti, Penny, y a quienes están escuchando, es que algo que me ha gustado muchísimo de esto que han hecho ustedes es que justo es una propuesta a preguntarse cosas, ¿no? Que creo que nos ha desgastado muchísimo emocionalmente tratar de imponer nuestros puntos de vista en el otro, sin en realidad preguntarnos qué es lo que tenemos en común, qué es lo que buscamos en común y cómo encontrarlo. Y para lograrlo, pues empezar a pensar que quizá no siempre estamos en lo correcto, que siempre tenemos a pensar que estamos en lo correcto y queremos demostrárselo a otros. Y qué tal que empezamos a preguntarnos, bueno, posiblemente yo también he caído en vicios como espectadora, en vicios de discurso, en donde ya lo más importante, y esto se ve mucho en redes, es ganar una discusión, no necesariamente llegar a un punto. Entonces, bueno, quería decirles esto, que me gusta mucho el enfoque que le han dado a este punto. Gracias, Fer. No, muchas gracias, Fer. Sí, justo lo que decías, creo que también en este camino de la deconstrucción, por llamarlo de alguna forma, darnos cuenta de que es un continuo desaprender, ¿no? Como que tú solita tienes que estar desaprendiendo cosas, y que este término que ya también se ha convertido, ya se escucha como de cemento también, lo de la perspectiva de género, porque lo usamos muchísimo. Si algo debe de tener, al menos para mí, es como justamente, es como la Matrix, ¿no? Como darnos el primer paso es como, estoy en la Matrix, y darme cuenta que hay muchas cosas que es como estar en la Matrix, y hay que salirse de la Matrix y tomar esa pastillita de vez en cuando, y no desde un lugar de, eres un tonto porque estás en la Matrix, sino que todos estamos en la Matrix. Sí, y ya hablaremos más adelante del esfuerzo que implica salirse de la Matrix, y que a veces es como, ay no, ya, por favor déjame un día en la Matrix, me vale, ¿no? No quiero
hacer ningún esfuerzo, pero también un poco como desde nuestra posición de creadores, ¿no? Y de cineastas, muchas de nosotras, pues tenemos que estar ahí haciendo consciente esto para no seguir replicando un poco las cosas que luego observamos y pues criticamos, ¿no? Por decirlo. Y no perder de vista que lo que estamos intentando es comunicarnos con otros seres humanos, ¿no? Y que es muy difícil, o más bien es muy fácil lastimar vulnerabilidades. Y todos nos sentimos vulnerados cuando alguien desacredita algo que a lo mejor realmente no teníamos tan consciente, pero no es tan fácil trazar la línea entre lo que yo pienso y lo que yo soy, ¿no? Y entonces si tú me dices eso que estás pensando es una estupidez, yo lo que voy a entender es eres una estúpida, ¿no? Sí, y que esas asociaciones se han hecho como más grandes, ¿no crees, Fer? O sea, como que también nosotros nos hemos, o en general empezamos a vernos como si tú compras blanco, ¿no? O ropa blanca, es porque eres liberal, eres porque, ¿sabes? Como que ya se han hecho esas asociaciones. O sea, son bloques gigantescos ya ahorita, ¿no? Como lo estamos viviendo, que es como mucha polarización. Y también se divide entre lo que pienso, lo que soy y lo que quiero ser, ¿no? Claro. O sea, con lo que quiero que me asocien, que es como, otra... Y que también tenemos una capacidad infinita de cambiar para bien, ¿no? Somos maleables para bien en ese sentido. Entonces, puede ser que yo considere, y todo siempre va a ser ese matiz, yo considere que tú dijiste algo misógino, racista, lo que sea, pero no es lo mismo que que te diga tú eres racista o tú eres misógino. A lo mejor tú no habías pasado por un filtro conceptual, que aquello que te enseñaron a decir, aquello que has repetido sin necesariamente pensar en eso, puede tener esa connotación, pero eso no te hace a ti eso, y que en el momento en el que lo puedas procesar y darte cuenta, lo vas a cambiar. Pero al decirte, eres misógina, eres racista, eres todo, te estoy limitando o estoy negándote tu capacidad de cambiar, y eso se me hace muy injusto, ¿no? Porque pues, todos lo tenemos, creo, y creo que es lo que queremos, sino para que estaríamos teniendo estas conversaciones. Sí, que además tenemos, o sea, creo que lo estamos viviendo mucho a través de la cultura de redes, ¿no? O sea, digo, ahorita vamos a entrar en tema, pero creo que también viene por ahí, que siento que todos estamos en un momento, o sea, yo tengo esta teoría, y no soy teórica ni nada, pero yo tengo esta teoría de que o sea, las redes, yo sí tengo la teoría de que las redes no son para nosotros, porque siento que todo el mundo está en un proceso distinto, o sea, en un lugar distinto del camino, muchas veces. Y si al mismo tiempo nos das el micrófono para hablar entre nosotros que estamos en diferentes momentos del camino, no nos vamos a entender jamás. O sea, como... Y además son cosas que una vez que las dices ya están como en cemento, ¿no? Y siento que eso anula los procesos de cada quien, porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado que traen un pensamiento en la cabeza, ¿no? Porque están enojados, porque vieron algo que no les gustó, porque les cayó gordo alguien, etcétera, pero no tenías la posibilidad de tuitearlo antes, ¿no? Entonces, ese pensamiento pasaba como por un proceso. Se te calmaba el enojo, hablabas con alguien, es más, leíste por coincidencia algo que te hizo cambiar de opinión y entonces ya no pensabas lo que pensaste en un principio, pero si nos dan algo en donde podemos expresarnos al minuto, como que ya no vivimos en procesos de pensamiento, yo siento, como que nada más vivimos en conclusiones o en apariencia de conclusiones. Y estaría más interesante ver en tweets ese proceso de pensamiento, o sea, me interesaría ver más cómo alguien va metabolizando una idea, ¿no? Provocada por... Por eso hay hilos tan buenos a veces. Ajá. Claro. Sí, yo creo que debemos de usar más la función de mandar a borrador, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no hay borradores? ¿Por qué no Twitter tiene una función que te dice, mira, ponlo aquí? Lo tiene. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo deberíamos hacer más. Ponlo aquí, trabájalo, así como tallereo. Yo sí lo aplico a veces. O sea, como que, sobre todo con cosas iracundas, pues es como, ponlo ahí. Ponlo ahí. Y entonces lo borro, ¿eh? Y es como, no es mi... Oye, es que pasa 10 minutos o pasan 20 minutos, te das cuenta de que realmente estás respondiendo desde un lado en el que te sentiste atacado tú. O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. No es que realmente quieras entrar en un debate de ideas, es que te sentiste atacado. Pero a veces sí, también. Tú y yo, Fer, hemos tenido unas buenísimas por Twitter. Recuerdo varias conversaciones así largas y chidas y respetuosas.
Pero yo creo que tiene que ver con que nos conocemos, fíjate. Bueno, a mí la verdad me gusta pelearme en Twitter porque siento que bueno, porque además ya luego entran 300 personas, entonces quizá de todas maneras no me pelearía, pero esta es la otra parte de las redes que es como complicada, que yo te conozco, y no es que te conozca y eso quiera decir que te tenga afecto o lo que sea, que es independiente, sino que, o sea, me puedo imaginar tus reacciones, sé en qué tono de voz estás hablando, ¿no? Claro. Y las redes, o sea, lo elimina todo, ¿no? Toda esta cosa de... Total. Esta, que incluso el Zoom a veces lo impide, ¿no? Esto que aunque te estoy viendo, me estoy perdiendo de un montón de señales que estás lanzando y que completan el diálogo, ¿no? Entonces, y no te hace entender también nos descontextualiza mucho, ¿no? O sea, no te hace entender desde dónde estás. Claro. El otro de dónde está hablando, creo. Creo que por eso se usan tanto los emojis, casi como signos de punto. O sea, en tanto no puedes dar entonación, ¿no? A veces dices algo así medio rudo, pero luego lo pones como en una carita pero es medio broma. Entonces, parecen a veces muy infantiles porque son serios, pero metes una carita. Pero yo creo que muchas veces sí la intención es decir, esto sucede, ¿no? Sí, es una bueno, broma. que ahorita más adelante hablaremos de cómo el lenguaje cinematográfico puede hacer cosas parecidas. Sí, no, les prometemos que esto tiene que ver, o sea, todo esto que estamos hablando se lo prometemos que tiene que ver. O sea, también queríamos... Con cómo recibimos los mensajes. Que es cómo recibimos los mensajes, porque llevamos un par de capítulos hablando desde la mirada, que hay que pensar más en el lenguaje cinematográfico y cómo generar pensamiento a partir de eso, y que Laura Mulvey lo planteó increíble en su ensayo. Pero no habíamos hablado, y creemos que nos faltaba desde este lado de receptor, ¿no? Porque una de las dudas que salía cuando leímos este texto de Laura Mulvey y nos cambió la vida, al parecer, era que todavía en el texto incluso nos generaba la duda de cuando hay estos contenidos, a lo mejor que perpetúan cosas, narrativas convencionales o mirada masculina, etcétera, no nos quedaba muy claro cuál es la interacción de la espectadora ante eso, ¿no? Y de ahí nos empezamos a preguntar, o creo que vale la pena preguntarnos si en qué momento a lo mejor nosotras nos descubrimos espectadoras, ¿no? Y cómo fue ese proceso. No sé si nos puedes hablar tú de eso, Fer, o sea, ¿cuál fue el momento en el que te descubriste espectadora? Sí. Creo que tiene que ver con algo con lo que sigo vinculándome al cine, que es con la identificación con un personaje y con la identificación que a veces viene desde el rechazo, una identificación negativa, que puede ser así, ¿no? En donde, aunque te estás dando cuenta de niño o de adolescente, ¿no? Que estás viendo una película, tú te ves ahí, o quisieras ser esa persona o no quisieras ser esa persona, o quisieras estar en ese lugar o no quisieras estar en ese lugar. Y creo que está totalmente determinado por quién has sido hasta ese momento, ¿no? Creo que nuestras historias, esto es un lugar común, pero nuestras historias de infancia nos determinan tremendamente a la hora de infancia y de crecimiento y de educación formal e informal. El trato de nuestros padres o sea, determinan muchísimo cómo vamos a reaccionar ante una escena, ¿no? Y que una misma escena puede tener efectos muy distintos en cada persona. Y a veces a mí por eso me preocupan las generalizaciones de un lado y del otro, ¿no? Decir, esta escena va a provocar esto o esta escena va a evitar aquello, pues es que depende de quién la está recibiendo, ¿no? Uh-huh. Yo me descubrí espectadora en el momento en el que me di cuenta de que había mundos imaginarios en los que me podía escapar y sin ser juzgada, como tal vez me sentía juzgada en mi familia. Si alguien de mi familia está oyendo esto, no quiero que se sienta mal, ¿no? Pero yo fui hija única, ¿no? Entonces siempre fui muy solitaria. Esto se traducía en que cuando había reuniones familiares y demás, yo me sentía totalmente fuera de lugar, siempre sentía que mis primas y mis primos eran como más efervescentes y cumplían más con la idea de lo que se esperaba de un niño que yo, en fin, ¿no? Entonces, para mí el cine fue el lugar en donde no tenía necesariamente que interactuar. Es curioso, ¿no? Porque podía interactuar sin que se esperara una reacción de mí, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento me di cuenta, casi pues, ilustra la palabra espectador, ¿no? Podía ser espectador de lo que estaba pasando sin que se demandara acción de mi parte. Claro que ahora sabemos que un espectador participa de muchísimas otras maneras, ¿no? Claro. Pero también sabemos que, por suerte, tenemos la oportunidad y la opción de reposar lo que estamos experimentando con el cine,
de procesarlo, de no necesariamente, o sea, ves un asesinato en una película y no te paras a intentar detenerlo, ¿no? a menos que seas mi abuelita. Bueno, y eso fue parte de una evolución, ¿no? Los primeros espectadores sí se quitaban cuando el tren venía hacia ellos. Que es hermoso pensar en cómo hemos ido evolucionando como espectadores. Sí, exactamente, sí. Me encanta la idea de que una película te pueda todavía hacerte mover de tu asiento, ¿no? O hacer que algo te dé asco, que algo te dé, no sé, eso me encanta y creo que es a lo que muchos directores están intentando recuperar, porque con los efectos digitales ya se puede todo. En el momento en el que te das cuenta de que algo es tan realista o está filmado de forma tan realista que provoca reacciones diferentes. Pero yo siempre he intentado como dar la idea de que el cine es este espacio es como un laboratorio de emociones, ¿no? En donde puedes estar y verte a ti mismo como alguien que haría eso, pero que tú no harías, y entonces decir, no me gustaría ser esa persona, y por eso siempre un poco como que intento, pues no abogar, pero sí defender la existencia de personajes que objetivamente serían reprobables, pero que están ahí incluso para que los reprobemos ahí, y para que nos distanciemos de ellos. Por suerte, ojalá la mayoría de nosotros no nos vamos a topar con un asesino serial, ¿no? O con un pedófilo, es posible que lo hagamos, o con un violador, es posible que lo hagamos. Pero entonces, si tuvimos esa especie de interacción previa, en donde procesamos qué nos generan, incluso podemos imaginar cómo reaccionaríamos ante ellos, incluso eso nos puede ayudar a actuar como nos gustaría actuar cuando eso se diera en el momento real, ¿no? Yo veo el cine como un laboratorio de emociones, y me descubrí espectadora cuando me di cuenta de que no tenía que reaccionar inmediatamente con acción literal, sino que podía procesarlo, hablando del término espectador, esperar a ver qué generaba eso en mí. Que tiene que ver con lo que decíamos hace ratito, no sé si ya lo dijimos dentro del podcast, no sé si lo dijimos ya en el podcast, esperar, ¿no? Como no poner un tweet desde la efervescencia, ¿no? Que a veces es lo que estamos haciendo. Ser nosotras o nosotras, incluso espectadores dentro de Twitter, ¿no? Ver qué se está hablando, quién lo está diciendo, informarnos más, cómo nos hace sentir, por qué nos hace sentir eso. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con que me estoy sintiendo atacada, tiene que ver con mi escala de valores, y entonces ya aportar algo de vuelta. Oye, yo tengo una pregunta, porque yo siento que yo siempre me pasó igual, ¿no? Me identifiqué con el chavito de E.T., me identifiqué con Peter Pan, me identifiqué con muchas figuras que quizás no compartían, pues, mi realidad en el mundo, ¿no? Que era, de entrada, pues, ser una niña en vez de un niño que estaba viviendo ciertas cosas. No recuerdo nunca haberme sentido, o haber como notado esto hasta muy tarde, quizás cuando ya estaba en el amiga date cuenta de mi vida o en algún momento así. Y recuerdo estar viendo un anuncio de una cerveza que me gusta mucho, y donde veías como a un marido diciéndole a su esposa como vieja, no sé qué. Entonces, y me acuerdo pensar como, este comercial no me está interpelando a mí, que soy su consumidora, ¿no? Y promotora número 1. ¿Por qué no me están queriendo hablar a mí? Y es un ejemplo muy bobo, perdón por mi simpleza, pero perfecto. Pero me acuerdo de sentir una furia, con esa chela que tanto me había acompañado en mi vida, y como decir, ¿por qué no soy tu target? ¿Por qué no me estás queriendo convencer de que te compre? Estoy ahí. ¿Por qué no estoy ahí? O tengo que conseguirme una esposa a la que maltratar, ya sabes, como que era como, ¿qué me estás pidiendo que haga? ¿Cuál es mi rol en todo eso, no? Claro, y esto soy yo? Que quizás, ¿no? En retrospectiva ya, claro, yo me he tenido que adaptar, y digo, lo dice Molby también, ¿no? Me he tenido como que adaptar a esta posición de espectador, en masculino, lo digo adrede, como para entender y vivir ciertas cosas, que es un ejercicio que siento que las mujeres tenemos tan incorporado que ya ni siquiera es algo, ¿saben? Es algo como, es una flexibilidad, es una elasticidad que tenemos, que porque así ha sido el mundo y digamos, el contenido que nos ha rodeado, pero que no sé, me pregunto si es algo que los hombres quizás tendrían que experimentar, o cómo les pasa, ¿no? O por lo menos yo siento que de pronto veo como reacciones masculinas a ciertas narrativas o películas, cosas que es como, no, pues es que no es para mí, porque yo no estoy ahí, ¿no? Y claro, y ves que falta esta plasticidad, esta como capacidad de ser elástico y de ponerte en otros zapatos que quizás sí te quedan lejos, ¿no? Y que nosotras tuvimos que
ejercitar pues desde chavitititas, que ni siquiera nos cuestionamos. Totalmente. De hecho, Ale me acaba de hacer recordar, creo que voy a cambiar mi momento de espectadora porque había elegido otro, pero no, creo que no fue ese. Y me hizo recordar que yo de chica, a mí me pasó algo muy, muy raro. Había una caricatura que yo veía con mi prima, no me acuerdo ni cuál es, el otro día traté de googlearla, pero era sobre un niño, una niña y una foca. Y pasaba como en el Polo Norte, una cosa así. El asunto es que yo me identificaba, o sea, a la hora de que mi prima y yo jugábamos a ser ellos, yo tomaba el rol del niño porque yo me identificaba más con lo que hacía el niño. Entonces eso a mí me empezó a generar, o sea, no lo pensé mucho, pero me acuerdo haber pensado, yo sabía que en teoría yo era niña, o sea, como que tenía como 5 o 6 años, yo sabía que era niña, ¿no? Pero entonces empecé a tener esta confusión dentro de mí, porque yo adoptaba el papel de niño y me sentía cómodo con ese papel del chavito, porque él era el activo, ya sabes, el héroe, el que la salvaba a ella, etcétera. Y entonces me acuerdo perfecto estar abajo de la mesa, ¿no? Recreando como uno de nuestros episodios favoritos y haber pensado, ¿o soy niño? O sea, como que sí pensé, yo creo que igual y soy niño, ¿no? Porque, ¿sabes? Porque yo jugaba a ser él. Entonces, eso estuvo muy confuso para mí. Pero yo te entiendo perfectamente, sí. Porque hubo un momento en que dije, pues, yo creo que a lo mejor se equivocaron y soy niño. Es que tiene totalmente sentido, porque estabas informada desde los roles, yo creo, ¿no? Un poco. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, todo el mundo recuerda la Guerra de las Galaxias como la película de mi generación. O sea, yo quería ser Luke Skywalker, yo no quería ser la princesa. Con su bikini amarrada. Yo creo, o sea, o mi héroe favorito, porque yo jugaba solita, era Llanero Solitario, o sea, me ponía una mascada y según yo era el llanero, o sea, nadie sabía más que yo, o sea, siempre. Y ahora que lo mezclo con mis experiencias infantiles, creo que tenía que ver con que yo no encajaba para nada con los roles de las niñas, o sea, mis primas eran, haz de cuenta, como las niñas de los comerciales de shampoo, así como hermosas, y yo no era así, entonces en algún momento dije, entonces tenía que ver con las expectativas, de las que también el cine y la televisión pues totalmente nos informan y nos forman, ¿no? Entonces yo rechazaba, sentía que yo no pertenecía a esos modelos femeninos, y no era que yo no perteneciera al género, yo me identificaba como mujer, pero entienden la confusión, ¿no? Entonces, bueno, en tanto no soy eso, pues voy a hacer aquello que es lo distinto, ¿no? Y ya después te defines de muchas otras maneras y confirmas no sé, lo que sea, o cambias o sea, lo que sea, pero sí, ahí todo está asociado mucho con lo que se cree que es una mujer, o con lo que se cree que es un hombre. Y el cine, por supuesto, sobre todo en el caso de las mujeres, creo que el cine les ha permitido a los hombres tener un montón de modelos con que identificarse, modelos físicos, modelos de comportamiento, ¿no? Y durante mucho tiempo a las mujeres se nos limitó a que teníamos que vernos de determinada... Estamos hablando como el cine más comercial, ¿no? Sí, vernos sí. de cierta manera, actuar de cierta manera. Y si tú no te veías ahí reflejada, entonces, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres o quieres ser así, ¿no? De cierta forma. O no quieres, ¿no? O no quieres. Te vas del otro lado, pero no sabes desde dónde te estás yendo, ¿no? No sabes hacia dónde te estás yendo. A mí me pasó que después de mi etapa en donde me sentí niño, sí, en la primaria empecé a sentirme sexy. O sea, pero yo tenía 12 años, 11, o sea, yo era una niña. Sí. Pero ya empezaba a sentir que la faldita, que esto, y, o sea, como empezar a vivir sexymente, lo cual ahorita me parece muy perturbador. Pensar en mí, mi faldita de Pocahontas, porque tenía una faldita Pocahontas, y sentirme sexy en ella, ¿no? Porque tenía todas estas imágenes de las mujeres, ya sabes, así como medio femme fatales, que la figura de la femme fatal para mí siempre fue como aspiracional de cierta forma, ¿no? Como una mujer que sí medio maneja a los hombres desde su cosificación porque les parece peligrosa, pero al mismo tiempo es como la venganza y, ¿sabes? Como la mala mujer. No sé por qué me resultaba tan atractiva, lo cual me parece muy perturbador porque yo tenía 11 años. Pero seguramente tiene que ver con lo que veías. Yo llegué a esa edad de San Luis Potosí a la Ciudad de México y todos los niños acá veían
Beverly Hills 90210 y jugaban a estar en la prepa con sus libros cargados y a tener noviazgos entre ellos. Y yo literalmente llegué con mis muñecas, o sea, yo era una madre abnegada con mis hijas, ¿sabes? Pero, o sea, qué locura, ¿no? Como que es... Bueno, para mí mis modelos televisivos, por ejemplo, imagínense que eran Los Ángeles de Charlie. Claro. Que claro, por un lado, sí, qué padre que son dinámicas y ¿no? Pero finalmente, pues una güera despampanante y la otra no sé qué, ¿no? Y además, pues todos trabajan para Charlie, y Charlie ni se ve porque es tan importante que ni Sí. ¿no? ¿Quién es Charlie? O sea, sí es, ya lo ves en retrospectiva y dices, vamos, son muchos mensajes, ¿no? Cruzados. Y de hecho la serie de Ángeles de Charlie no fue la que instauró justamente, tiene una palabra de cuando las mujeres corren y los senos brincan. No sé. Que es esta toma en donde están corriendo y obviamente brincan los senos. No sé si fue en Los Ángeles de Charlie que instauró. ¿No será con Pamela Anderson? No sé si fue con ella o con la Wonder Woman. No, porque la Wonder Woman... No, porque ya tenía corset. Ya tenía corset. ¿No fue Beach Watch? ¿No habrá sido Pamela Anderson y su...? Creo que también, ajá. Bueno, sí, lo leí por ahí. Esa y 400 más, ¿no? Sí. O los ángulos, o los booty shots, o cómo tú debes de saber, Sí, Ale, sí. ¿no? Las mujeres siempre lavan coches y siempre se les ve. Las pompas. Sí, que eso, o sea, por ejemplo, que justo... voy a poner... No, di. Perdón. No, dale. No, un ejemplo que a mí, o sea, una de mis películas de terror favoritas es Masacre en Texas, que se llama Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Uh-huh. Es grotesca, o sea, bueno, es gore, pero es muy asquerosa la película, o sea, no es atractivo lo que es. No saben cómo me molestó el remake que se hizo ya también hace mucho tiempo, pero en donde de verdad todas las tomas a las mujeres que salían, que supuestamente iban a ser las víctimas del criminal, no sé si viste el remake, Penny. Sí, lo vi. Eran absolutamente tomas de su cuerpo. Y sí, esto no estaba en el original, y no era la cosa de la fidelidad al original, es que realmente era muy evidente la explotación, ¿no? Sí. Y era una película, pues sí, dirigida probablemente mucho más a una audiencia masculina que a una audiencia femenina. Digo, a mí siempre me han gustado las cosas que ahorita, hasta la fecha, pero ¿cómo puedes ver eso de asesinos y demás, no? Digo, entonces, yo sí tenía muy claro que para mí no era como que, a mí nunca me interesaron mucho las películas dirigidas a mujeres, como podían entender las chick flicks, que incluso así se llamaban, ¿no? Porque mi narrativa no era esa, porque a mí no me gustaba, porque yo quería alejarme de los modelos que había aprendido como niña. Entonces sí creo que era muy claro para mí cuando esto era dirigido a alguien que no era yo, como dices tú, Ale. O sea, esta película de terror, por lo menos antes iba dirigida a mí porque me incluía en el terror de las víctimas, ¿no? De que iba a salir alguien con una sierra y los iba a matar. Pero ahora eso está en cuarto lugar, está al fondo. Aquí lo importante es que quienes estén viendo la película disfruten estas partes corporales. Sí. Era otra película. Y sí. Entonces yo decía, ¿ya qué estoy haciendo aquí, no? Entonces esto no es lo que me vendieron. Esto no vine, sí. Sí, y luego muchas veces pasa, o sea, creo que hemos estado viendo esto en los últimos años, como donde de pronto justamente tener personajes activos, ¿no? Personajes femeninos activos, ya parece resolver el problema, ¿no? Y sabemos, ¿no? Claramente que ese no es el problema. El problema es que si la agencia de estas mujeres, o sea, si tú nada más conviertes a una mujer en una mujer fálica, ¿no? Que es básicamente un hombre, pues no estás un poco como retratando la experiencia de esa mujer, que puede ser muy diversa. Digo, aquí ya dijimos, ¿no? Hablamos de 3 historias de nuestras infancias o de nuestros recuerdos, donde pues nos salimos un poquito del canon, ¿no? Ustedes dos especialmente se salen un poquito de lo que se hubiera esperado. Y de pronto siento eso, ¿no? Que hay como una idea de la mujer desde el cine que está como muy, muy, muy ahí encajada y que es difícil sacar y entender de maneras diferentes. Y un poco eso es lo que estamos tratando de, o alrededor de lo que estamos tratando de conversar y de pensar, ¿no? Que no hay tampoco solo una experiencia femenina. Por eso digo que no me gusta ya el término de mirada femenina, porque es como decir que hay una cosa que compartimos todas. Estamos hablando de la mitad de la humanidad que
como es la mitad de la humanidad, es muy diversa, ¿no? Y tiene intereses completamente distintos. Y como que encasillar eso en una minoría, además decirle minoría me parece brutal, pero como encajarlo ahí como en un mismo lugar es muy injusto, ¿no? Hay mujeres que se identificarán como las primas de Fer o como mis primas, ¿no? Y el mundo más shalala, o otras que querrán, ¿no? explorar otras cosas o que querrán hacer las dos cosas, ¿no? O sea, en fin, o sea, creo que hay mucha diversidad y que habría un poco que hacerle justicia en la pantalla, sí, de alguna manera completa y compleja. Uh-huh. Adelante, Fer. Ibas a decir Gracias. No, que además, no, para nada, en mi caso quiero decir que me molesta ver la belleza femenina representada. No, claro. Totalmente desde dónde se representa, y eso lo has hablado tú muchísimas veces, Ale. Porque incluso se puede retratar no la inconveniencia, sino las repercusiones de ser una mujer bella en el mundo y que no necesariamente son agradables para la mujer misma. Exacto. Hace poco veía la trilogía de Antonioni, que sé, Ale, que a ti es un director que te gusta, me fascina, ¿no? Y las caminatas de estas mujeres en donde se sienten observadas por hombres y donde tú realmente estás sintiendo con ellas en la aventura, me parece que es, ¿no? Que Mónica Vitti camina cuando están ya poniendo el reporte de la policía de la amiga desaparecida, y hay estos hombres que la acosan y la miran y están en Italia, entonces peor, ¿no? Entonces, y tú sientes la incomodidad de ella, ¿no? Sientes la incomodidad de ella, y eso, pues, finalmente muchas directoras y directores lo han filmado, ¿no? Sí. Y también justo, ¿sabes qué? Esa fue una película que platicábamos con Ilse a la hora de hacer Las Niñas Bien. Pero yo le decía, mira cómo camina sobre las rocas de la isla, o sea, con la bolsa perfecta, ¿no? Es un personaje que está tan acostumbrado a ser este personaje, ¿no? A ser esta mujer perfecta, como que tiene una presencia tan específica, que vela cómo camina por las piedras de la isla. Eso es lo que tenemos que lograr, Ilse. La caminata por las piedras es de mis partes favoritas de Las Niñas Bien cuando sale. Y además estaban hablando de dos cosas que creo que son bien interesantes y estaría bueno que habláramos. Una es justo cómo hacer esto que, como dice Fer, sí se ha hecho desde la cámara. Es decir, y cómo tenemos también películas que nos mandan estas señales mezcladas de la cámara te está diciendo una cosa mientras los diálogos te están diciendo otra, y que creo que ahí está mucho la confusión entre temas y mirada, y que si mi película es feminista, pero pues realmente la cámara te está diciendo otra cosa. Y por otro lado, mucho de la plática que estamos teniendo, me he fijado, es sobre el lenguaje mismo, o sea, los términos que usamos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, sale de las películas en donde tal cual le ponen una pistola a la chava y ya es feminista porque es de poder femenino. Creo que tiene mucho que ver también con lo que concebimos por poder, ¿no? O sea, si lo que concebimos por poder, que está totalmente masculinizado, que es tengo una pistola y me voy a los golpes y soy un badass, etcétera. Sí. Creo que también lo que concebimos por empoderamiento, digo que también es una palabra súper manoseada ya, tiene todo que ver con eso, ¿no? ¿Qué concebimos por poder? ¿Qué concebimos por, o sea, ya tampoco nos gusta tanto mirada femenina porque ¿qué nos trae a la mente? Es decir, ¿qué nos traen a la mente las palabras que usamos en estas conversaciones? Sí. Creo que mientras no, o sea, queremos hablar del lenguaje cinematográfico, pero también del lenguaje verbal que usamos y de los conceptos, porque creo que van muy de la mano, que entendemos por las cosas. Claro, y además estamos ante un arte multidisciplinario, ¿no? Que además sí se sirve de las palabras y del lenguaje literario, pero también se sirve de las imágenes. Digo, ya lo hablamos con Márgara, de todos los elementos cinematográficos que se comparten con otras disciplinas y que han sido explorados, por lo tanto, a lo largo de la historia del arte, y los nuevos que trae el cine, que pues tienen que ver quizás más con el tiempo, la temporalidad, el montaje, ¿no? Y cosas que no, digamos, no se habían tratado tanto, ¿no? En la pintura o en el teatro o en la literatura. Exactamente. Sí. Hay también como una urgencia por nombrarse feminista ahorita en las, o sea, digo, se me vino a la mente esto ahora que te escuchaba, Penny, como esta urgencia de ponerse la etiqueta de algo y de resolverlo rápido, ¿no? Como si fuera una cosa que no es compleja y que no requiere de justamente un cuestionamiento de qué es el poder,
qué es una mujer, cómo es una mujer en el mundo, qué implica, cómo gestiona su poder la mujer, ¿no? En fin. Y que yo creo que a veces, no siempre, pero a veces incluso es contraproducente porque funciona como válvula de escape, ¿no? Tanto Total. psicológico, interno de una persona, de decir, como ya lo dije, entonces ya puedo permitirme miles de comportamientos misóginos a lo largo, o sea, ya no les pongo atención porque ya me autovalidé frente a un público, sea Twitter, o sea una revista en donde viste una declaración, pero no hiciste el trabajo. Sí. Y esto en el cine, bueno, que les digo, ¿no? Productores que dicen, bueno, vamos a meter 3 personajes femeninos y entonces ya estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros y además lo decimos y nos paramos después. Pero entonces eso ya hay una cosa de quedarse tranquilos con eso, como que funciona en contra, ¿no? Funciona en contra si no va a las causas. Totalmente. Y aplica lo mismo al racismo y al clasismo. Sí, y demás, o ¿no? sea, y parece que tienes que escoger al personaje como más, o sea, menos infame, ¿no? Para poder como apoyar un discurso. Cuando yo diría, bueno, pero eso es también porque a mí me late, ¿no? Un poco ponerme la soga al cuello, o sea, como irte a lo infame es muy nutritivo también, como me voy a ir a estudiar al personaje que creo que hay que, ¿no? Como que estudiar, porque representa un poco la profundidad en un tema, y claro, costará trabajo y al principio será como, bueno, ¿y de qué es tu película? Pues de un asesino en serie que mata mujeres y es un feminicida brutal. Wow, pues ok, quizás no es el personaje que más rápidamente te va a dejar bien parado a ti como creador, ¿no? Pero quizás en términos del discurso, pues vas a poder explorar unas cosas y vas a tener que escuchar unos diálogos que quizás no son los más deseables, pero, ¿no? O sea, te va a poner en una posición distinta. Sí, pero es una exploración. Sí, por mencionar 2 ejemplos que se me vinieron ahorita a la mente. Ahorita está en HBO una serie que se llama I'll Be Gone in the Dark, que habla de la esposa de un actor, ya lo estoy definiendo como esposa de un actor. Muy bien, Fernanda. No, a todos nos pasa. Es Michelle McNamara, que murió hace 2 años, y si les digo de qué murió, pues les spoileo la serie, pero ella era una bloguera obsesiva de true crime, ¿no? Bloguera al punto de ella involucrarse en sobre todo de casos no resueltos, de los llamados cold cases, se involucraba hasta muchas veces lograr resolver algunos, ¿no? Y se obsesionó con uno en particular, un asesino que le llamaban el Golden Gate Killer, pero eso empezó a consumir su tiempo de una manera, ¿no? Entonces la historia es más bien la obsesión de ella por resolver el caso, pero en el camino, mientras va resolviéndolo y se va dando cuenta de que por qué se va archivando, te das cuenta de cómo en su momento, o sea, cómo, pues esto, de culpar a la víctima, ¿no? De cómo la policía y los medios y demás no hacían realmente caso a las denuncias o preculpaban a las mujeres por cualquier... Entonces, la serie, si la describes en una frase, es una serie sobre un asesino serial, pero si te das cuenta es una serie que habla de cómo históricamente, hasta hace muy poco, la policía y los medios victimizaban a las mujeres que eran víctimas de esto. Entonces sí, claro, tiene absolutamente que ver con el discurso. Y hablando de las mujeres infames, por así llamarlas, entre comillas, no sé si vieron la película Lady Macbeth, que obviamente no... La amo. Ah, sí. Ahorita les digo el director para que sí. Yo no me acuerdo, pero me fascina. Sí, protagonizada por Florence Pugh, ¿no? Ajá. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, sí. Una maravilla de película, porque bueno, también si la describes es la película sobre una asesina, ¿no? Una asesina de un niño, que es lo peor que puedes decir. Pero te está hablando... Gánate a tu espectador. Es que te das cuenta cómo una línea puede deshacer, ¿no? Lo que es una película, una línea mal comprendida o una línea de eslogan ¿no? Una sinopsis, sí. Un tagline, ¿no? Ajá. Porque en realidad pues habla de los procesos mentales de una mujer que a su vez fue víctima de una opresión espantosa y demás, ¿no? Incluso el arquetipo de Lady Macbeth es muy interesante porque a lo largo de la historia se ha entendido como una mujer manipuladora, como una mujer sangrienta, como una mujer, mientras que ese mismo arquetipo encarnado en un hombre, pues es un hombre que está estratega. Exacto, ¿no? Que, sí, asertivo, esa es la palabra que me gusta, es muy asertivo. Ahora todas las mujeres que planean algo son Lady Macbeth, ¿no? O sea, no, y a mí lo que me parece fascinante es que justo es sobre la gestión de la falta de poder, que por
que ya sabes que como por ser mujer tienes ya asignada, ¿no? A mí esos temas me fascinan, siempre. Sí, puedes actuar de aquí a acá, ¿no? Y desde ahí operar, ¿no? Pero bueno, exacto, y cuando tienes a una mujer brillante que sabe hacer con eso poquito un chorro, pues digo, sea bueno o sea malo, es fascinante de ver. Está cañón. Y por ejemplo, ante esta tendencia como de vivir en un mundo donde aplanamos cosas, o sea, este mundo tan aplanado de términos y del feminismo desde el marketing, ¿no? De nombrarse feminista desde el marketing, que creo que aplana las cosas y descomplejiza cosas. Como espectadora, ¿cómo recibimos esos mensajes en estas películas, por ejemplo, que te explican qué es el feminismo? O sea, pero tú también eres feminista y te gusta escuchar esos diálogos, pero al mismo tiempo la cámara te está diciendo otra cosa, ¿no? Sí, te da mucho placer oír eso, ¿no? Dices, ajá, exacto, eso es lo que yo creo. Está un poco resuelto, ¿no? Sí. Pero, y tú desde un punto, o sea, desde el punto de vista de sí, lo que están diciendo me está enojando, pues te da gusto que esté medio resuelto, pero al mismo tiempo no sé si complejiza bien, no sé si me estoy dando a entender en ese problema. Sí. No, y que son películas que muchas veces tienen un final feliz, ¿no? Y que yo siempre he tenido problema con eso, incluso también con películas que hablan de racismo, ¿no? Que te hacen parecer que ya todo terminó para bien, ¿no? Y pues ya vimos que no. Todos nos dimos un abrazo al final. Sí, o Green Book, ¿no? En donde al final son amigos, porque convivieron en coche. Bueno, ya sé que, y pues bueno, o sea, es una historia, pero lanza mensajes, esos finales lanzan mensajes, ¿no? Y es muy preocupante. Y pasa mucho con historias, por ejemplo, con biopics de feministas, que ha habido recientemente varias, en donde al final triunfó y pasó la ley que propuso y demás, y ya hay como una sensación en el público de todo salió bien. Ya todo pueden votar, bien. ¡Bravo! Sí, ya totalmente, como si no fuera el feminismo una conversación vigente todavía, que tiene, ¿no?, muchísimas aristas y donde la gente está muy en desacuerdo de muchas cosas, ¿no? Las mismas mujeres en esa conversación estamos paradas en lugares bien distintos y hay todavía una cosa que no está definida, o sea, no es una cosa que ya es una cosa, ¿no? Exacto, sí. Es como feminismo feel good, algo así. Pues es como ya lo solucionamos y como era esto y ya, ¿no? Sí. Hay ahorita una película que no sé si ya vieron, que la van a estrenar apenas en Amazon Prime, que se llama Radioactive, de Marjane Satrapi. Ah, yo la quiero ver. Es la biografía de Marie Curie, ¿no? Yo me acuerdo cuando la empecé a ver en Toronto, las primeras secuencias dije, ay no, esto va a ser lo mismo, no, en donde ella descubrió la radioactividad y qué padre, y ya, y se va poniendo oscura, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque habla de la relación afectiva real que tenía con su marido, y que también a veces eso se sataniza, ¿no? El hecho de que por ser una mujer que tenía una relación amorosa con el hombre, entonces no, para ser feminista tienes que cortar el tajo con el mundo masculino, y aquí se ve que realmente había una relación de complicidad y de amor, y cuando él murió ella quedó destrozada, ¿no? Pero bueno, siguió adelante, pero es una historia oscura en el sentido de cómo se le negaron infinidad de presupuestos, que ella hubiera podido ayudar muchísimo en la Segunda Guerra, pero no, porque se los preferían asignar porque era mujer, o sea, estas cosas de no cayendo en la victimización, porque finalmente hay mucha reivindicación del personaje, pero no es la biografía en donde, ay, miren, sí, ahora le estamos rindiendo homenaje a una mujer importante, bla, 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 pasemos a lo segundo, ¿no? Empoderada, de carácter fuerte, que esas son las... Porque se traducen cosas reales, o sea, los problemas que plantea la película se traducen en problemas reales, que siguen sucediendo, ¿no? Es decir, a ella le negaban presupuestos para su investigación, eso sigue sucediendo, posiblemente, ¿no? Entonces creo que sirve para ver que puede ser que en el discurso a las mujeres ya se les aplauda, pero ¿qué está pasando en la realidad? Que si tú vas y pides un apoyo para algo, a lo mejor no te lo van a dar porque a las mujeres pues, no se les da bien, no se les da bien la ciencia o yo qué sé, ¿no? Entonces, sí. Cosas así en donde no se trata de decir, ya pienso que sí, las mujeres están bien padres, sino, ¿y qué vas a hacer para que ella pueda hacer lo que ella cree que le corresponde hacer, no lo que tú crees que le corresponde hacer, ¿no? Sí.
Sí, que como espectador te deja muy pasivo, ¿no? Totalmente pasivo, sales de la película, se acabó el problema, tú ya no tienes que pensar en ella jamás, todo acabó feliz. Además te lanzaron todos los mensajes que tenías que saber, ya aprendiste de feminismo, es como todo un paquete en donde te quedas un poco, es lo contrario un poco a lo que decía Dari en el episodio pasado, estas imágenes que te generan pensamiento, porque tú tienes que llenarlas de cierta forma contigo, con tu imaginación, con tus pensamientos, que te evocan cosas, es lo contrario, ¿no? Es como un cine que te da mensajes, y creo que el cine entendido como industrial o el más comercial, como decía Fer, sí está cayendo muchísimo ahí, desde el lado del marketing y desde el lado de, te vamos a dar una película con un buen mensaje. Mi mamá todo el tiempo me pide películas que tengan mensaje, entonces le recomiendo muchas de esas, pero sí, o sea, como que se quedan ahí, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué me dicen de los personajes tipológicos también? Que son como el Mujercitas, el efecto Mujercitas, que son como... A mí me molesta mucho eso, y me molesta desde hace mucho, y no he sabido como aterrizar bien qué es exactamente lo que me molesta, pero estos personajes que son cuatro mujeres, porque no podrías tener un protagonista... Como muchachitas, como Sex and the City, como Girls, como hemos visto esta cosa de donde existe la sexy, la nerd, ya sabes, la claro, aventurera. Pero en grupos de hombres es una mujer y tu característica es ser la mujer. Exacto, no, pero lo que quiero decir es que como que siento que lo que te dice un poco, ¿no? Ese tipo de personajes es que no hay complejidad en las mujeres, que no puede ser sexy y aventurera o nerd y sexy, ¿no? Como que, digamos, como que no puedes apilar características. Y siento que también como espectadoras nos ha tocado, o sea, como que, yo soy la callada, yo soy la aventada, ¿no? Ya, de tus amigas siempre eres ¿no? ¿Tú quién eres? Ajá. Exacto, cuando pues, a veces soy callada, a veces soy aventurera, a veces soy, ¿no? Como que no sé, como que se nos ha negado mucha complejidad, y esa formulita que es muy el Mujercitas, que yo amo Mujercitas, lo leí de niña, lo leí hace poco otra vez, o sea, me gusta mucho el libro, no soy muy fan de las adaptaciones cinematográficas, justo porque responden a esto que me da tirria, ¿no? Y como que todas creemos que somos Joes, pero en realidad somos Beths, ¿no? O sea, como que esta cosa medio aspiracional de que la Joe es la única chida y las demás tírenlas a la basura, o sea... Sí, la Meg. Yo me he sentido súper Meg últimamente, por el amor romántico. Es que yo creo que esa tipología existe desde fuera, es que eso es lo tremendo, o sea, está para servir de alguna manera a una categorización que existe en el mundo real, ¿no? Sí. Y que a veces incluso inconscientemente la reforzamos porque creemos que entonces tenemos una identidad que nos va a permitir existir, porque pues sí, a veces sientes que eres como demasiado esto para estar en este grupito y demasiado aquello para estar en esto, y entonces acabas convirtiendo, eso es gravísimo. Sí, y es como verdad, que mientras más sencilla seas, mientras más simple seas, mejor vas a encajar, ¿no? O sea, mientras más legible seas, rápido. Mientras más legible sea, sí. Más legible. Y luego te sientes bipolar, ¿no? Porque, o sea, sí te descubres a ti misma otras dimensiones, ¿no? Conforme en tu juventud o así. O a mí me pasó eso que de repente decía, ¿quién soy esta? O sea, yo no sabía, según yo era tímida, ¿por qué estoy hablando como merolico? Y entonces me siento bipolar y siento que estoy engañando a las personas. A mí me pasó como de, ¿por qué en mi casa hablo tanto y en la escuela no? ¿Estaré engañando a alguien? O sea, como que... Y es como de muchas preguntas muy extrañas, Penny. Muy extrañas. ¿Soy niño? ¿Soy bipolar? Quizás soy niño y no, o sea, como todas estas cosas de... Quizás soy un niño extrovertido y no lo sé. Ajá, ¿y por qué engaño tanto a la gente? O sea, yo sí tuve crisis de identidad porque me di cuenta que hasta que mi psicóloga me dijo, no, es que pueden ser varias cosas, ¿sabes cómo? Pero te estoy hablando de que eso me lo dijo como ayer, ¿no? O sea, no. Entonces son cosas que sí se te quedan, O sea, es que esto es real, es real y es perfectamente comprensible y normal que en distintos círculos mostremos distintas
no necesariamente distintas caras, porque no son caras, sino pues te pones en la palabra frecuencia, luego como que suena un poco... Sí, una sintonía pero bueno, diferente. No, digo, no te vas a comportar igual en una junta de trabajo que en una junta de... ¿no? Y eso no te hace una persona esquizofrénica, ¿no? Exacto. O incongruente. Sí, o incongruente. Sí, el problema es cuando en privado te das cuenta de que te estás reprimiendo a ti misma ciertos comportamientos porque tú ya te creíste que eres esa persona, en privado o en círculos pequeños, ¿no? Sí. Como esto, ay no, o que no me vayan a ver viendo, diciendo esto, porque entonces se va a romper esta imagen que ya te ha permitido posicionarte en un grupo social o en un trabajo. Eso se vuelve un problema, porque pues ahí estás ya siendo pues un poco, estás condicionada a esas etiquetas. Y el cine las refuerza, ¿no? No quiero ser un aguafiestas, pero nos quedan como 10 minutitos. Ay, sí, que yo quería pasar al otro tema ya también Exacto, ya ves. Porque que está muy permeado también en la posición de espectador, que es lo del cancel culture, porque se aboga mucho, digo, hay como lados muy extremos, obviamente, y siento que lo hablamos como mucho desde la cultura de redes. Pero se supone que es como este poder que tiene el espectador de pues boicotear, ¿no? Cuando en estas épocas en donde estamos teniendo como estas conversaciones, estamos tratando de entender y ser más empáticos y todo, estas conversaciones luego a mí en lo particular me confunden mucho, justo por lo que decíamos de el lenguaje que usamos a veces a la hora de hablar de esto. Y además yo no sé, siento que se habla mucho o a veces únicamente algunos temas desde redes, y también siento que ese es un problema. Porque no se habla desde las preguntas, sino desde las conclusiones personales que cada quien tenga, ¿no? No sé. Y desde el deseo de imponerlas, ¿no? Yo empezaría diciendo que nos preguntemos qué es lo que estamos buscando todos, cuál es el propósito, idealmente, cuál es el propósito de todos, ¿no? Cambiar comportamientos, erradicar formas de ver, erradicar formas de nombrar, eso lo queremos todos, ¿no? Nadie queremos que exista racismo, misoginia, sexismo, nadie queremos eso. Entonces, ya teniendo eso claro, ¿cómo propiciar un diálogo que lo permita? Porque creo que de un lado y del otro estamos cayendo en querer imponer el punto de vista, la palabra cancelación, ¿no? Ya date cuenta de lo que implica. Podría querer decir, vamos a cancelar la posibilidad de este individuo de seguir produciendo, pero también lo que estamos diciendo es voy a cancelar la posibilidad de que tú tengas un punto de vista al respecto. Y si tú lo tienes, entonces tú también vas a estar cancelada. Tú vas a estar cancelada, Penny, tú vas a estar cancelada, ¿no? Tú ya no vas a estar dentro del círculo de personas aceptadas. Y entonces, ¿qué se va a lograr con eso? ¿Qué se va a lograr con eso? Que si ustedes dos se van a aliar y vamos a decir, no, pues nosotros sí los vamos a apoyar. Porque ¿por qué me van a imponer a mí qué decir? Porque es un instinto y una respuesta natural que si te dicen algo, pues intentes afirmar tu existencia. Si alguien quiere anular tu existencia, anulando tus opiniones, pues tú vas a querer reafirmarla y a veces lo vas a hacer ni siquiera ya pensando en lo que originalmente provocó la discusión y a lo mejor vas a ponerte a defender algo que es indefendible simplemente para pelearte con la persona que te lo quiso imponer. Entonces, ¿en dónde quedó la bolita? ¿No? Sí. En último, ya no importa que era sexista, que era racista, que ya no importa, lo importante es que tú y yo vamos a tener una pelea en donde yo tengo la razón y tú me vas a decir que no y yo te voy a decir que estás fuera de la conversación y ya no quiero saber de ti, cancelen ahora todos a Penny. Sí, sí, son tonos peligrosos y al mismo tiempo mi conflicto siempre es que no encuentro otra cosa, al menos como en la realidad de nuestras circunstancias, o sea, porque he pensado mucho en estos días, o sea, otra cosa que también, que sea igual de poderosa como para empezar a exigir rendición de cuentas en tanto, o reflexión, o sea, parecería que es la única cosa, o el único recurso, ¿no? Y hablando del scratch y estas cosas que obviamente también son muy complejas, muy debatibles, para traer estos temas a la mesa de forma que no se puedan desestimar. No sé si me explico. Entonces, en un conflicto ahí raro.
Es que yo creo que Twitter, que creo que en general estamos hablando de Twitter cuando nos referimos a... Sí, ¿verdad? redes, Es ¿no? que ¿a quién engañamos? El medio mismo exige eso, ¿no? Exige como una conclusión corta y, o sea, pareciera que no invita a decir, oigan, ¿qué opinan de Los Ángeles de Charlie y de que la única vida que tenían era tener pistolas y obedecer a Charlie? ¿Qué opinan, no? Eso por alguna razón el formato no lo permite. El formato no lo permite, salvo en raras excepciones. Entonces, agarrar y decir, vamos a cancelar a Los Ángeles de Charlie, pues creo que pierde el punto, porque entonces hay quien se enoja porque las cancelaron, hay quien dice, pero yo crecí viéndolas y pues también me gustaban, y también es válido, ¿no? Entonces yo no sé si esto sea una propuesta en sí, pero creo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato, con quizá pensar que Twitter no es de entrada el mejor medio para empezar a... Sí, de acuerdo con eso. ¿No? Yo lo que me pregunto, por un lado, es, ¿realmente se cancelan las cosas? O sea, creo que hay una voluntad de cancelación, o sea, como que me queda claro que hay hordas exigiendo cancelaciones, ¿no? De cosas en Twitter, pero no sé si realmente sucede. Un poco hemos abogado por decir, bueno, está bien revisitar estos contenidos, releerlos, ¿no? Volver a hablar de ellos. No sé si un poco al final sí se consigue eso, o sea, sí se consigue una discusión, si quieres, no en Twitter, porque claramente ahí es como, sí, no, boo, ¿no? Insultos. Pero quizás en las cenas donde se comenta eso que pasó en Twitter, sí se da un poco de, bueno, sí, lo que el viento se llevó, pues sí, no manches, que no llevaron, ¿no? A la actriz, a los Óscares y lo que sea. O sea, como que esas conversaciones sí me parecen muy necesarias. Totalmente. Y en términos de los scratches, o sea, lo que hemos platicado mucho es, si tú como ser acusado de hacer cosas terribles, adquiriste tu poder de forma mediática, ¿no? O sea, estás como jugando con esas reglas de la impresión de tu persona o de tu personaje en lo público, pues si ahí es donde sucede un poco, ¿no? Como este desbalance o esta búsqueda de balance en el poder, ¿está bien o está mal? O sea, no sé, a mí la verdad también me confunde mucho, pero sí entiendo que hay algo que es un poco que rebasa a la lógica y a lo ordenado, ¿no? O sea, como que es un poco algo que sucede porque no tiene otra forma de suceder. Y de pronto, no sé, me da risa que sí lo decimos cancel culture en inglés, porque no sé si acá está pasando de verdad, o sea, es una referencia. Yo creo que en Estados Unidos pasa sin duda. Es el país del cancel culture, sin duda, ¿no? Pero no sé si acá terminamos de cancelar, o sea, hay, ¿no? Como que hubo mucha... No lo hay, ¿eh? Banda del Me Too que sigue ahí recibiendo becas y lo que sea, y digo, yo no soy quien para decir si lo tienen que hacer o no, pero sí me parece, ¿no? Muy, no sé. Sí. Como... ¿Y qué otra, o sea, también otra duda que yo tengo es, como espectador o como crítico o quien consume o analiza las películas, tenemos un rol, o sea, ¿qué podemos hacer desde acá? O sea, ¿cuál es nuestro rol? O sea, si el abuso de poder el abuso de poder es una estructura, ¿no? Uh-huh. Nosotros, ¿qué lugar ocupamos en esa estructura? Y esa es una duda que yo tengo. O sea, porque está obviamente lo de separar al cineasta de la obra, pero y es algo que creo que todos en el fondo quisiéramos poder hacer, siento. Sí. O sea, o al menos a mí me gustaría que el cine fuera, o sea, me gustaría, ¿no? Que el cine fuera... Que comentábamos ayer, la paréntesis historia, rápido, que comentábamos que es muy difícil que eso suceda con las mujeres, y le decía a Penny, imagínate que yo salgo a decir que voy a abandonar a mis hijos un año para irme a hacer una película. Ya quiero ver cómo le iría a esa película y si la banda podría separar a la obra del artista, ¿no? O sería como juzgada como la mala madre que, o sea, en fin. Bueno, esa es otra pregunta, ajá, o sea, si la separación también se hace con las mujeres, que creo que es una pregunta muy válida, y cómo hacerle si el mismo agresor o los mismos agresores o los mismos, sí, hablando ya de personas y de acusaciones o de denuncias, como lo del Me Too, o sea, si él mismo no lo separa, es decir, o sea,
el no lo poder que reconoces, tiene, es- el poder que tiene es lo que lo hace sentirse de cierta forma invencible y que puede hacer esas cosas, o incluso estos abusos dentro de sets o cosas así, o sea, no está separado ahí, o sea, él mismo no está separando, siento, lo que él hace en su vida. Persona. Exacto, o sea, él mismo no está separando, ¿no? Es que yo creo que es un tema súper complejo Muy porque complejo. también está el tema de que hemos encumbrado esas formas de comportamiento y no me refiero solamente Sí. allá directamente al abuso o al acoso Sí, sí, sexual, sí. ¿no? Sino hemos encumbrado al mamón, hemos encumbrado al que puede llegar 2 horas tarde a un set, hemos encumbrado al que grita, hemos encumbrado, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Pues yo creo que nadie se lo gana, digo. Por otro lado, y parece que soy esquizofrénica, por otro lado entiendo que en un proceso creativo, y tú lo debes de saber más que yo, Ale, de pronto pasa que hay una cantidad de energía y de cosas que se están discutiendo, además que a lo mejor un director en este caso, se desespera y grita, no quiero esto, ¿no? Pero creo que como decían de la pornografía, no se puede definir, pero se sabe qué es, ¿no? Creo que es posible entender cuando esas actitudes tienen que ver con lo que se está cocinando y que puede tener que ver con discusiones entre actores y directores o personas de otros departamentos, ¿no? Y que tienen que ver con la creación misma, o cuando tiene que ver con simplemente estar minimizando a otra persona o estar quitándole un crédito, o sea, empezar a trazar esos límites, y lo que creo que es inaceptable es seguir alimentando el mito, el culto a la celebridad, ¿no? Sí, que lo hacemos, o sea, que por ejemplo desde nuestro trabajo, Penny, ¿no? También, o sea, de que si te toca entrevistar a alguien, como es alguien, tienes que esperar 10 horas o te van a dar 5 minutos y todavía o sea, pues es que no, Sí. porque al final tú también estás dando tu tiempo y estás contribuyendo a difundir Sí. su obra, ¿no? Y, Sí. o sea, a mí me enferma todo eso, yo ya casi, o sea, yo no puedo, a veces creo que, como tú te preguntas, ¿seré que soy niño? Yo me pregunto, ¿seré que soy una mamona impresionante? Pero yo no puedo, No, yo no puedo. son con que cosas... una PR me diga, si quieres, no, más bien si quieres tú, ¿no? O sea, perdóname, pero estamos viviendo en un mundo en donde el cine es muy importante, pero no está salvando niños, ¿no? Total. Ni nada. O sea, Sí, Totalmente. calmen un poco. Sí, a mí lo que me pasa mucho, y tiene toda la razón Fer, a mí lo que me pasa mucho es que te dicen, ay, oye, se estrena una película en diciembre, esta. Ah, qué padre. Mañana es la entrevista. Y ay, yo, no, bueno, adiós. pero, o sea, pero yo así de, pero... o Tengo sea, que ir al súper, lo siento. de que- No. pero además de que no la has visto. No o lo has sea, visto, claro. No la has visto, o sea, lo único es para que le preguntes cómo le fue, cómo estuvo, o sea, cosas nimias, ¿sabes? Que a ellos les sirven de promoción, pero a ti no te sirve. que le hagas PR tú a él. Y es como de, Ay, oye, no. no, pero pues, o sea, he tenido que rechazar así de oye, no, o sea, pues yo creo que va a haber entrevistas más cerca del estreno, ¿no? Pues ahí o sea, es que ahorita no tendría de qué le digo, que de qué hablamos, cómo te ha ido en la pandemia. Sí. O sea, ¿cómo? Sí, porque no puedes cuestionar tampoco nada, ¿no? No puedes cuestionar algo que haya hecho ya, porque entonces se sale del tema y además no lo vas a molestar, ¿no? Siquiera no la has visto, o sea, como es muy, muy raro eso, sí. Y creo que sí tiene, sí. Esto es No, muy o sea, importante. contestando tu Esto razón. no lo había yo captado, pero sí es verdad. O sea, no sé si eso contesta un poco tu pregunta, pero creo que si algo podemos nosotras, en nuestra profesión, tú y yo concretamente en escribir sobre cine, podemos frenar un poquito eso, es empezando como a poner freno a estos desplantes de poder, ¿no? Que empiezan en esto y luego acaban en acoso o lo que sea, ¿no? Uh-huh. A decir, oye, no, estamos todos cumpliendo un trabajo, entiendo que tal persona será muy reconocida en todo, pero yo no tengo, o sea, no tengo por qué escribir de algo que no he visto, no tengo por qué hacerle promoción a algo que no, tal vez no me gusta, no tengo por qué dejar de hacer todo lo que iba a hacer mañana porque es los únicos días, o sea, no tengo por qué, por qué, y a lo mejor en ese momento parece que estás perdiendo tú, pero es que no estás perdiendo tú. Y creo que eso es un poco sentar las bases para empezar a emparejar el piso, no sé para si empezar sí, eso sí, ese es un buen ángulo, sí es cierto, aplicar el no mi ciela cada vez que el capitalismo nos lo permita, porque aparte todos nuestros problemas es uno, el capitalismo, siento, pero sí. Que no te, o sea, ¿cuántas veces no te han dicho mañana? O sea, perdón, Sí, pero mañana no puedo. pero además urge, ¿no? O sea, es como de, mañana, ¿ya me puedes decir si la vas a hacer? Yo,
espérame, es que no tengo nada, no me estoy preparada, ¿no? O sea, tampoco voy a hacer no sé si me interesa, ¿no? No sé si me interesa, claro. exactamente. Dame un cañón momento. esto, Sí, o sea, como que hay muchas partecitas en esta estructura de poder que van más allá del arte, creo. Sí. Creo que eso también es el asunto con esta conversación, que a veces siento que nada más se quiere centrar en el arte como si el arte estuviera ahí, pues, digo, ojalá fuera así, a mí me encantaría, o sea, que fuera nada, que estuviera ahí como en un vacío o fuera divino, nadie lo hizo, sino que está ahí como un paisaje hermoso. Pero en realidad es que es parte de toda una estructura de poder y es ahí donde viene el asunto y las complejidades de estas conversaciones, ¿no? De si queremos separar, tratamos de separar al artista de la obra, pero al menos a mí no me sale, la verdad, o sea, por más que lo pienso, no veo cómo hacer esa separación. Y más bien implica un ejercicio también de decir, bueno, me sigue gustando esta película a pesar de todo lo que sé, o sea, sin separar al artista de su obra, o sea, también implica como del espectador aceptar una contradicción, ¿no? Que creo que no todo lo que te gusta es bendito y sagrado y perfecto y impoluto, ¿no? O sea, te gustarán cosas que pues quizás tengan sus oscuridades y no estén en el mejor de los lugares, ¿no? Y sabemos hacer eso porque siento que no sabemos hacer eso. O sea, siento que no sabemos conflictuados. No sabemos sentirnos niños extrovertidos, Penny, como tú. Oigan, pero creo que nos tenemos que empezar a despedir o despedir. Está muy bueno esto. Tenemos una hora de conversación increíble. Es nuestro podcast más largo. Pero qué padre. Pero es que lo obviamente... Lo meritaba, porque es el adiós final. Es la gira del adiós, Penny. De la temporada, pero próximamente, amigos podescuchas, vamos a tener un evento especial. Sí. Estén con todas nuestras invitadas de esta temporada. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos. No, hombre, gracias. Qué gusto, qué a gusto y qué rico platicar con ustedes. Sí, la verdad es que la plática está súper buena. A mí lo único es que me gustaría aprovechar para leer rápido los comentarios que nos han llegado en YouTube. Desde el primer capítulo no habíamos podido leerlos hasta ahora. Jimena Aristain nos dice, ¿cómo gestionan las mujeres su falta de poder? Gran pregunta, es una pregunta que hicimos nosotros. Hoy hablamos. Exacto, dan ganas de hacer un Vox Populi. Felicidades por ese estreno, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Jimena, por escucharnos. Alejandra Pérez nos dice muchos más episodios, por favor, qué maravilloso poder escuchar a dos expertas, bueno, estamos expertos en hacer preguntas, hablar sobre cine femenino, feminista, la mirada femenina, el patriarcado. Lo amé de verdad, yo estoy haciendo mi tesis sobre directoras mexicanas y Márgara Millán fue una lectura indispensable. Sí, no, es que Márgara Millán tiene un club de fans ahí, sí, ahí intenso. Así que me emocioné. Pensamos que tú y yo podíamos ser las presidentas de ese club, pero creo que ya existe, Ale. No, ya, desde décadas hace. Ya sé. Así que me emocioné cada vez que la mencionaban. Muchas felicidades. Anneli Arroyo Lindbergh dice, estuvo súper mega interesante, chicas. Espero sea recurrente el podcast y que sigan recomendando autoras y textos a leer. Las admiro a ambas. Pues igual y eso podría ser también, ahorita recomendemos algunas lecturas. Victoria Baeza dice, qué bonito contenido, es importante que todas nos hagamos estos cuestionamientos respecto al cine y aún más importante que se difunda. Vero H. Marín, wow, qué interesantes lecturas, sin duda las voy a buscar, qué gran podcast, era lo que estaba esperando, pero sin saberlo exactamente. Me encantaría que hablaran del empoderamiento femenino. Bueno, un poquito hablamos de eso hoy, de que tenemos un concepto hoy raro de eso, ya que se tiene la creencia que ponerle, pues lo mismo, ponerle una pistola en la mano a una mujer es empoderarla. ¿Qué hace a un personaje fuerte? Esa es una gran pregunta. ¿Necesitamos que todos los personajes femeninos sean fuertes? Pues sí, eso es... No, tienen que ser personas. Las mujeres somos personas. Las personas son corruptibles, malas, tienen ambiciones, quieren cosas, son buenas, ¿no? Y también depende de la definición de fuerza, ¿no? Pues a lo mejor la fuerza no es ser totalmente impasible ante algo, ser agresivo, a lo mejor es ser empático y a lo mejor es permitirte ser vulnerable. Sí, a lo mejor soportar es ser amable. La vulnerabilidad es bastante retador, ¿eh? Sí. Exacto. Me encantó, en serio, es la primera vez, Karen Jiménez, es la primera vez que escucho un podcast como este y ahora me doy cuenta de lo necesario que son este tipo de diálogos. Mucho se habla de cine, pero poco del cine con una visión feminista. Siguen adelante
con más capítulos. Muchas gracias. Y dice Eliana Arauz, hola, me gustó mucho el podcast, solo a veces me parecía raro que hablaban en masculino terminando en lugar con o en lugar de con a algunas palabras. Pues porque a veces la educación que hemos recibido sí, no disculpen, también somos hijas del patriarcado, pero estamos trabajando en eso. Sí. Creo que el lenguaje inclusivo es inminente en el 2020, pero ya luego como que fue cambiando el tono, lo cual me alegró muchísimo. Espero escuchar sus próximos episodios. Me encanta esta iniciativa. Pues muchas gracias a todos los que nos han escrito y escuchado. Sí, gracias. Esto va a seguir. Déjame ver si hay otra pregunta por acá. Precisamente hoy vi el documental Que sea ley, dirigido por Juan Diego Solanas, y me pregunto sobre la mirada masculina, ya no es el cine de ficción, sino en el cine documental, sobre todo en temas tan especiales como la propia marea verde. Me parece que ya no solo se habla de cómo nos miran y nos encuadran los hombres, sino cómo toman espacios para hablar de nuestros problemas. El tema me conflictúa, ojalá pudieran hablar al respecto. Tema complicado. Tema complicado. A mí por alguna razón no me conflictó tanto ese documental. ¿A ustedes lo vieron? Yo no lo vi. Yo no lo vi, pero bueno, digamos, hombres disertando sobre temas de mujeres, ¿no? Es un poco como el aborto en este caso. Pues sí, o sea, sí hay una cosa como de representación que dirías, Comper, que lo haga, ¿no? Que lo haga alguien que un poco ha tenido estas, no sé. Estas problemáticas. Sí. Hay pocas directoras, estaría bien que una directora hubiera ocupado, o sea, sí, ¿no? Pero también creo que puede perfectamente un hombre hacer un documental sobre el aborto y hacerlo dignamente y hacerlo bien. Sí, yo también creo lo mismo. Sí, y además acordémonos que no dirigido por una mujer no significa que ya tenga una otra mirada, ¿no? Exacto. No significa para nada tener una apertura en la mirada. Exactamente, no es garantía de eso. Muchísimas gracias, sí, ya sé. Muchas gracias a todos. Hay un poco de más comentarios, pero son como felicitaciones. Muchas gracias a todos por escucharnos. Soy muy fan, dice Vane Castellanos. Muchas gracias. Gracias, Vane Castellanos. Y gracias, Fer, otra vez. No, hombre, gracias a ustedes. Y ojalá dejen comentarios de este episodio también. Sí, coméntenos aquí, los vamos a leer en ese evento especial que tendremos. De verdad va a estar muy padre, lo vamos a anunciar en nuestras redes de Ya es Hora. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos aquí el canal en donde también van a poder buscar este podcast y vernos nuestras caritas. Uh-huh. y pues nada, Ale, ¿dónde te encuentran a ti? @MárquezAbella con B grande y doble L en Twitter para puras cosas bonitas, no insultos, por favor. Sí, por favor. Sí, eso. No te insultan, pero digo, en general por Twitter. No sé si iba, la interrumpí, no sé si iba a decir más. No, a ti, Fer, más bien te iba a preguntar a ti dónde te leen. Bueno, estoy en Twitter en @f_solórzano, escribo en Letras Libres y tengo ahí también la videocolumna Cine Aparte y colaboro con Denise Merker los viernes en su noticiero Atando Cabos. Perfecto, ahí programa en TV UNAM. Perfecto, vean, ese programa es bien bueno, sí, vean gracias. A Fer, sigan a Fer, a Ale, yo soy @peñaoliva y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estén pendientes de nuestros anuncios, bye. Chao. Bye. ¡Hey! ¡Ya es hora! Mujeres de la industria abriendo una conversación. Visita nuestra página web www.yaeshoramx.org y nuestras redes sociales. Ya es Hora MX en Twitter, Facebook e Instagram. Ya es hora.